Están conectados con nosotros y hacen posible que estas imágenes Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la clausura del Foro de Bahrein para el diálogo Oriente y Occidente por la convivencia humana, en la que participa el Papa Francisco en el marco de su 39º viaje apostólico internacional. Hoy, 4 de noviembre, 31ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y cardenal. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, un saludo especial. También saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectados con nosotros y hacen posible que estas imágenes de la llegada de los participantes, hemos visto la llegada del rey de Bahrein y ahora también otras autoridades, entre ellas el Papa Francisco, están haciendo su ingreso a este complejo en el cual se va a desarrollar la clausura de este foro para el diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana. Saludamos entonces a las emisoras que el día de hoy nos acompañan, especialmente saludamos
a Radio María en Venezuela, a Radio María en Panamá, a Radio María en República Dominicana, Radio Caritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Patagonia, Argentina, Radio ACD en México, Soy Radio en Bogotá, Colombia, Radio Vicentina en Chile, La Voz de María de Guayaquil Radio en Ecuador, Catholic Faith Network, Radio Paz de Miami. También saludamos a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, a Setelmont TV en Alicante, España, a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. En este momento hace su ingreso el gran imán de Al-Azhar, quien es recibido por el rey y por el ministro para las relaciones religiosas. Ellos hacen su ingreso a este complejo, serán entre los dos protagonistas junto al Papa Francisco quienes dirigirán sus discursos de clausura de este foro que ha iniciado el día de ayer, 3 de noviembre, que ha congregado a diferentes líderes religiosos de la región y también del mundo para que puedan participar en este encuentro de líderes religiosos, sobre todo promoviendo el diálogo entre Oriente y Occidente, buscando una convivencia fraterna entre los seres humanos. Este es un poco el centro y también el motivo del viaje del Papa Francisco a este reino de Bahrein que ha iniciado el día de ayer. El Santo Padre ha partido a las 9:45, ha salido desde el aeropuerto romano de Fiumicino rumbo a Bahrein, donde fue recibido alrededor de las 16:36 horas, hora de Bahrein, en el aeropuerto de Awali. Ahí se llevó a cabo la ceremonia de recibimiento oficial, donde el Papa fue acogido por los diferentes, el nuncio apostólico y las diferentes autoridades civiles y religiosas del país. Y en este momento ya vamos viendo cómo la delegación pontificia va haciendo su ingreso a este complejo, un complejo bastante grande que puede acoger a muchas personas, y el Papa Francisco recibe los honores de la Guardia Militar, la Guardia Real que acompaña al Santo Padre en su ingreso hacia el complejo de Shakir en el Reino de Bahrein. Hemos visto todo el ingreso del rey, el ingreso también del gran imán, y ahora esta ceremonia honorífica de acogida al Papa Francisco, que es acompañado por la escolta de caballería del Reino de Bahrein, que hace su ingreso de esta manera a este complejo, donde también es la habitación del rey y que será la sede de este encuentro y de la conclusión del foro de diálogo entre Oriente y Occidente. Vemos que la caballería real lleva los estandartes y entre ellos podemos apreciar la bandera del país que recibe al Papa Francisco y también la bandera pontificia que representa la Santa Sede. Es toda una ceremonia bastante protocolar, bastante importante, que es destinada y dedicada a los jefes de Estado, en este caso el Santo Padre recibido como jefe de Estado. Es importante recordar que este momento de acogida es debido a los representantes y líderes de los diferentes países que reciben y que visitan este reinado de Bahrein. Entonces, decíamos que el Papa Francisco el día de ayer ha llegado a este lugar donde fue recibido en el aeropuerto de Awali. Ahí se trasladó para la visita de cortesía con Su Majestad el Rey de Bahrein en el Shakir Royal Palace, en el Palacio Real de Shakir, donde el Papa pudo intercambiar y saludar a Su Majestad el Rey y pudo también dar unas palabras en este primer encuentro a Su Majestad Hamad bin Isa bin Salman al Califa. Posteriormente, ayer por la tarde, el Santo Padre dirigió su primer discurso después de la ceremonia de bienvenida a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Fue la primera intervención del Santo Padre de manera oficial, en el cual ha dirigido un discurso bastante alentador
a todas las autoridades civiles y religiosas, a los miembros de la sociedad civil y a todos los representantes diplomáticos acreditados en el Reinado de Bahrein que participaron en este encuentro, primer encuentro con el Papa Francisco. El Santo Padre en este primer encuentro les ha recordado sobre todo la importancia de la vida. Ha sido uno de los pilares del discurso del Papa Francisco, uno de los puntos principales que ha resaltado, y para ello se ha valido de la imagen del árbol de la vida, que es una imagen bastante tradicional en la cultura oriental, ese punto en el cual la vida tiene su origen y que en el Reinado de Bahrein precisamente se representa en una acacia, ha dicho el padre, esa acacia legendaria en el cual tiene origen la vida. El Papa las ha alentado sobre todo a mantener y a trabajar por esa vida que es un don, que es un regalo, y sobre todo ha dicho en su conclusión de que debemos unirnos todos los hombres de buena voluntad para poder promover aquello que nos une y no sobre todo destacarnos de aquello que nos divide y nos diferencia. Este ha sido un poco el mensaje que ha dado el Santo Padre a las autoridades y la sociedad civil. También ha destacado algunos puntos importantes de los pasos que ha dado la sociedad en este lugar del Golfo Pérsico, en esta parte, en este territorio conformado de las 33 islas del Reinado de Bahrein. El Papa ha destacado sobre todo la educación pública, que desde hace algunos años es abierta para todos, y también el acceso de la educación a las mujeres, así como también en algunos aspectos políticos el derecho al voto, a la elección, en un gobierno monárquico real en el cual hay una parte de representantes del pueblo que son elegidos y que ayudan a gobernar a este rey en esta monarquía de Bahrein. El Papa Francisco ahora es recibido por su majestad Hamad bin Isa bin Salman al Khalifa junto con el gran imán de Al-Azhar para poder ingresar juntos a este complejo para poder concluir con este foro de diálogo entre Oriente y Occidente. Esta es Vatican News en transmisión extraordinaria del viaje apostólico del Papa Francisco, el 39º de su pontificado, visitando en esta ocasión el Reinado de Bahrein. El día de hoy el Papa Francisco desde muy temprano ha salido desde su residencia, que está ubicada junto a la sede de la residencia del rey, para poder celebrar la Santa Misa de forma privada. Después de la Santa Misa se ha dirigido a este complejo en el cual el Santo Padre va a tener el segundo discurso de esta visita apostólica. Juntos, Su Majestad el Rey y el Gran Imán de Al-Azhar con el Papa Francisco se están dirigiendo hacia el jardín de este complejo, el complejo de Al-Fida, una plaza en el centro de Awalí, y vemos en este momento algunos helicópteros que hacen un despliegue aéreo llevando las banderas del Reino de Bahrein y también de la Santa Sede. Ellos están sobrevolando este jardín de la plaza de Al-Fida en el Shakir, Palacio Real de Shakir, donde van a realizar en un momento una ceremonia en el cual van a plantar el árbol de la paz. Este es otro gesto simbólico que ha realizado el Papa Francisco en diversas ocasiones. Lo ha hecho en el Vaticano y en otros lugares también, donde ha sembrado un árbol de la paz. En este momento los tres líderes se acercan hasta el lugar indicado para poder plantar este árbol de la paz en símbolo, en signo de que están dispuestos y comprometidos a una convivencia pacífica, a una convivencia fraterna entre los seres humanos. El Papa Francisco vierte el agua en este lugar donde va a ser plantado este árbol,
y junto a Su Majestad el Rey de Bahrein y el Gran Al-Azhar y el Gran Imán de Al-Azhar van a dirigirse hasta el complejo de la Plaza de Al-Fida. Ya como vemos, se están dirigiendo hasta este lugar donde ha sido instalado un atrio en la parte central de la plaza para poder dar así ser el escenario de la conclusión de este foro. Un foro que, como hemos dicho, busca promover el diálogo entre la cultura de Oriente y Occidente, y en esa promoción del diálogo este foro ha tenido la presentación de discursos de diferentes líderes religiosos y también civiles, en los cuales el tema común ha sido sobre todo la fraternidad. Y aquí en este tema de la fraternidad escuchamos un eco del documento que se firmó en Abu Dhabi en 2019 sobre la fraternidad para la convivencia humana. Otro tema importante que ha emergido en el encuentro de este foro que ha iniciado el día de ayer, 3 de noviembre, ha sido el tema de la paz. Es también un tema bastante sentido y bastante importante para los líderes religiosos que participan en este foro de diálogo entre Oriente y Occidente, sobre todo en el contexto en el cual el mundo vive, en la reciente guerra en Ucrania, pero también las otras guerras que se van dando en los diferentes continentes, en Asia, en África, y también la violencia que se va dando en otros lugares como en América debido a las migraciones, al narcotráfico, al terrorismo, y también lo han señalado los líderes religiosos debido a la pobreza. Entonces es importante promover la paz, comprometerse a trabajar por la paz, no solamente a nivel religioso, sino también ha sido el llamado que han hecho estos líderes. Los gobiernos tienen una gran responsabilidad y tienen un gran aporte por hacer para construir y para elaborar la paz. Serán estos dos puntos principales seguramente de los discursos que a continuación vamos a escuchar. Dos discursos, uno del rey y el otro del gran imán, y finalmente el discurso conclusivo del Papa Francisco. Tengamos presente entonces el tema de la fraternidad para poder convivir en paz, y es el tema de la paz para poder vivir en armonía todos los seres humanos. Fraternidad y paz serán seguramente estos dos puntos relacionados en los discursos que a continuación vamos a escuchar. Vemos también en imágenes al cardenal Ayuso Wixog, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, uno de los personajes también importantes que ha intervenido en este foro de diálogo entre Oriente y Occidente, llevando la voz del Papa Francisco y de la Santa Sede, y sobre todo dando a conocer el magisterio de la Iglesia acerca de la fraternidad y la paz en el mundo. Your Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. En este momento la persona encargada de presentar está dando a conocer que dando la bienvenida a las autoridades presentes en este encuentro, a Su Majestad el Rey Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa y al Gran Imán de Al-Azhar, y asimismo como al Papa Francisco. En este momento también hace la presentación del discurso del rey de Bahrein. Así es que escuchemos las palabras del rey. En el nombre de Dios clemente misericordioso, gracias a Dios, damos gracias por las bendiciones y la paz que nos ha traído el profeta Mohammed. Su Santidad Papa Francisco, Su Eminencia Gran Imán Profesor Ahmed Al-Tayeb Sheikh, Gran Imán de Al-Azhar, eminencias y dignos representantes religiosos, señores presentes, la paz y la bendición de Dios esté con ustedes.
Es un motivo de orgullo para nosotros acoger una vez más a su santidad el Papa Francisco y a su eminencia el gran imán de Al-Azhar, el profesor Ahmed Al-Tayeb, que han trabajado tanto para enriquecer este foro y para el éxito de esta honorable visita. A ellos les agradecemos y damos las gracias por lo que han hecho y pedimos a Dios protector que les ayude en el cumplimiento de sus grandes misiones y les haga agradables a sus ojos. También damos nuestra cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados y nos complace reunirnos con ustedes en este bendito día con motivo del Foro de Diálogo de Bahrein para la Convivencia Humana. Un día que consideramos memorable y un evento relevante cuyos objetivos coinciden con las aspiraciones de nuestro país para la humanidad y para su progreso. Que cada ser humano disfrute de una vida digna y pacífica en un mundo más estable y seguro. Deseamos expresar a todos nuestra voluntad e interés en promover este importante encuentro mundial, convencidos del influyente papel que tienen los líderes religiosos, los pensadores y expertos para abordar, en aras de una mayor paz y estabilidad, los diversos retos y crisis a los que se enfrentan nuestras sociedades. Nos alegramos al concluir esta bendita reunión y encuentro para poder felicitar por el éxito con la presencia y participación de muchos sabios de Oriente y Occidente que se han dedicado al servicio de la humanidad y a trabajar por su progreso, y que están unidos a través de la palabra y las obras que van haciendo para fortalecer los valores de la paz y la comprensión mutua. Asimismo, que vienen trabajando juntos con rectitud para promover la fraternidad y la convivencia pacífica entre todos los pueblos de la tierra. Queridos invitados, todos hemos seguido con gran interés las intervenciones y los debates del foro y contemplamos con optimismo y gran esperanza sus conclusiones y recomendaciones como una guía para fortalecer el camino de la fraternidad humana que necesita como nunca antes reavivar los caminos de la cercanía y el entendimiento entre los seguidores de las religiones y creencias como principal enfoque para lograr la concordia en lugar de la oposición y la unidad en lugar de la división. Y mientras caminamos juntos de la mano hacia la meta de un futuro próspero, todos debemos acordar unánimemente en estas condiciones excepcionales detener la guerra entre Rusia y Ucrania e iniciar negociaciones serias por el bien de toda la humanidad. A la luz de los importantes resultados que han alcanzado, que apoyamos firmemente, solo nos queda afirmar que dedicamos nuestra máxima atención a los resultados que con la ayuda de Dios puedan dar la dirección adecuada a nuestros esfuerzos por contribuir a la difusión de la paz, al fortalecimiento de los valores de tolerancia y convivencia entre nuestros países y sus pueblos. En conclusión, expresamos nuestro sincero agradecimiento a los estimados participantes por sus esfuerzos dignos de consideración y gratitud en el cumplimiento de sus nobles misiones. Extendemos también nuestro agradecimiento a los organizadores del foro por haberlo preparado y organizado de la mejor manera posible, y pedimos al Altísimo que llene de éxitos y bendiciones los pasos de todos en el camino del amor y la concordia. Armados de verdad y paciencia por el bien de la humanidad, les agradecemos por haber participado en este foro de diálogo
entre Oriente y Occidente. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios estén con todos ustedes. Este ha sido el discurso del rey de Bahrein, Su Majestad Hamam bin Isa bin Salman al-Khalifa. A continuación escucharemos también el discurso del gran imán de Al-Azhar, que dirigirá sus palabras conclusivas el profesor Ahmed Al-Tayeb, presidente del Consejo de Ancianos Musulmanes en este foro de diálogo entre Oriente y Occidente. Hamad bin Isa al-Khalifa, Malik Mamlakat al-Bahrain, hafizahullah. En el nombre de Dios, el más bondadoso y el más misericordioso, alabado sea Dios, que las bendiciones de Dios y la paz sean sobre nuestros participantes, el profeta Mohammed, su familia y sus compañeros. Saludo también a su santidad el Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, al clero, a los eruditos de la Iglesia Católica, también a los colegas y miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes. Damos la bienvenida al Papa Francisco y a los altos religiosos y sabios católicos que le acompañan a nuestro mundo árabe, un mundo que está encantado de ser socio en el viaje de fraternidad humana, empezado en Egipto, luego en los Emiratos Árabes Unidos y ahora en este hermano reino de Bahrein. Es importante hoy intervenir en la apertura de este encuentro porque el diálogo interreligioso y los desafíos del siglo XXI son de extrema importancia. Nuestro encuentro de hoy es un paso positivo en el camino del diálogo interreligioso que hemos emprendido juntos, que ya ha dado sus frutos en una creciente conciencia colectiva de los desafíos unificadores y ha sembrado la esperanza de invocar la coincidencia global para responder a estos desafíos. Naturalmente, el tiempo no nos permite destacar todos los trágicos incidentes y los peligrosos acontecimientos que se ciernen sobre el hombre de hoy y que lo amenazan, independientemente de su ubicación en el planeta. Uno no sabe por dónde empezar con todas las crisis globales, ya sean humanitarias, económicas, éticas o relacionadas con el clima y el medio ambiente. Peor aún es el hecho de que nuestro mundo actual ya no tiene una autoridad de referencia que lo guíe cada vez que se desvía o confunde la verdad con la mentira, la bondad con el mal, lo encomiable con lo detestable. Es como un coche que va a toda velocidad, sin un volante que lo controle, ni frenos que lo detengan antes de que se destruya a sí mismo y a los demás. Lo que hace que las cosas sean aún más violentas y brutales es la influencia expansiva y destructiva de estas crisis, que a diferencia del pasado ya no se limitan a una nación o a un país. Las ramificaciones de esta nueva cadena de crisis y catástrofes en una capital del mundo se extiende a todo el mundo. Y ningún país, sea cual sea su fuerza económica, puede eludir las nefastas consecuencias. La guerra ya no se limita a los campos de batalla, sino que las ciudades y los pueblos, con sus casas, calles, escuelas, hospitales, hombres, mujeres y niños, están ahora expuestos a la matanza, el derramamiento de sangre y la destrucción. Es extremadamente doloroso ser testigo de esta devastadora evolución de la guerra y su terrible capacidad de muerte y destrucción. Hasta hace muy poco, la crisis humana se limitaba a las esferas del empleo, la competencia de las grandes empresas internacionales y los sindicatos nacionales formados para hacer frente a estas crisis. Así también durante la Guerra Fría, antes de que una doctrina pudiera dominar un mundo,
profesando ser la única doctrina, afirmando que tiene derecho a dirigir el mundo con sus filosofías, teorías e ideologías políticas, sociales y económicas. El mundo parece querer aceptar la globalización de estas ideas y su práctica, considerándolas como un nuevo paraíso para la humanidad, en sustitución del antiguo paraíso que se ha derrumbado. Naturalmente, el nuevo paraíso ha llegado con nuevas crisis en consonancia con el egoísmo de sus defensores, y así el mundo entero se enfrenta a nuevos desarrollos de tipo a las que mentes luchan por adaptarse y descifrar las causas y los objetivos. En este caso se recuerda a un verso del poeta árabe que puede traducirse así: me ha librado de algunas preocupaciones que me molestaban, sin embargo, han llegado más y me han desconcertado. Desde finales del siglo XX, la humanidad se ha enfrentado a un sinfín de crisis, sobre todo el enorme abismo que separa a ricos y pobres, y su continua expansión, y a este desequilibrio que acompaña al hombre y a la naturaleza con su injusticia y exclusión para la mayoría de las personas. Podríamos incluso añadir que asistimos a la humillación de esta mayoría como resultados de la falta de valores morales que las religiones han establecido, especialmente la justicia, que es el fundamento del universo, y la igualdad. La falta de estos valores ha provocado una enorme perturbación de la economía mundial y un trastorno del desarrollo social. El resultado es el aumento de la pobreza extrema, las abrumadoras y devastadoras guerras y los conflictos que suelen estallar en los países pobres y así truncar el desarrollo. No es exagerado decir que la crisis de nuestro mundo moderno es principalmente una crisis moral y de fe. La mayoría de los problemas y cuestiones a las que se enfrenta el hombre de hoy son las consecuencias inevitables de esta crisis de raíz que se ha enrollado insidiosamente en torno al hombre, abrumando su pensamiento y su conducta. No es de extrañar los efectos de esta desviación de la ética, ya sea en sociedades demasiado abiertas o como respuesta a los llamamientos que tratan de imponer la holgura y la desviación de la moral. Ahora hay desviaciones como la difusión de la homosexualidad y el transgénero, incluso en sociedades conservadoras, donde la religión y la moral forman un componente integral y fundamental de su civilización. Cultura y tradiciones, todo ello bajo el pretexto de la libertad y los derechos humanos, según la filosofía de la modernidad y la ilustración. Pero es una libertad que engendra el caos, la destrucción moral y la demolición de la estructura interna del hombre. Nos negamos a las sociedades occidentales su elección de lo que consideran derechos y libertades. Tampoco les pedimos que modifiquen esas elecciones. Sin embargo, rechazamos enérgicamente que estas sociedades intenten imponer estos puntos de vista a nuestras sociedades orientales. De lo contrario, nos encontraremos ante un nuevo colonialismo que pronto terminará y desaparecerá, tal y como ha sucedido anteriormente. Las partes que están detrás de esta invasión deberían informarse sobre la naturaleza de las civilizaciones no occidentales y aprender de la historia del conflicto entre ambas civilizaciones. Al hacerlo, aprenderán que la globalización de creencias y culturas no es más que una especie de ensoñación e ilusión, que la religión, que está profundamente arraigada en la civilización oriental, nunca ha sido derrotada por ninguna fuerza colonizadora del mundo. Tampoco fue derrotada por el poder de los romanos, el primer imperio persa, los mongoles, los cruzados de la época medieval, ni por el poder de Occidente que la era moderna, y no será derrotada por ninguna otra potencia en el futuro. Lo mismo puede decirse de lo que se conoce como la crisis del medio ambiente y el cambio climático. Hay mucho que decir sobre esta agonizante situación. Para abreviar, esta crisis es un desastre causado por el hombre que se libera de las restricciones de la religión y la moral. Es uno de los efectos del egoísmo y de la economía de mercado, así como de la filosofía capitalista y de su discurso que favorece obtener el mayor beneficio posible, aunque eso signifique venderlo todo. الغربية وصورها إلى الشرقيين وغلبت على تقاليدهم وعاداتهم وسلوكياتهم الحديثة والمعاصرة
وأثرت على مساحة لا يستهان بها في رؤاهم وأنظارهم بل في Distinguidos participantes, no creo que tengamos suficiente tiempo para detallar la perspectiva coránica sobre el medio ambiente, la tierra y la propagación de la corrupción en ella. Por razones de tiempo, bastaría con resumir las dimensiones claves de esta cuestión del siguiente modo. En primer lugar, el Corán deja claro que todo el universo con todos sus mundos, es decir, el mundo del hombre, el mundo de los animales, el mundo de las plantas y el mundo de los objetos inanimados, adornan literalmente y no metafóricamente a Dios Todopoderoso. إنه لا يمكن اعتبار الثقافة الغربية وحدها ذات طابع حضاري وأنها المعيار الذي تتحدد به ثقافات الآخرين فأي تدخل في ثقافات الآخرين يعد إساءة في استخدام السلطة لأنه لا يمكن إرساء الحرية والمساواة عبر الإكراه وإلا فلن نختلف عن هؤلاء الذين نصفهم بأنهم برابرة ولقد أكدت ذلك في وضوح شديد وثيقة الأخوة الإنسانية تلك التي أحدثت حراكا ملموسا في الشرق والغرب وقدمت نموذجا متميزا لما ينبغي أن يكون عليه حوار الأديان. En este sentido, tengo que reafirmar lo que dijo el documento sobre la fraternidad humana, que ha promovido la comprensión mutua y el respeto recíproco, subrayando sobre todo la importancia de las relaciones entre Oriente y Occidente, y que ambos tienen que promover y aprender sobre todo de la experiencia del pasado para la convivencia humana. En cambio, este encuentro que se ha realizado aquí en Bahrein ayudará a establecer la colaboración entre Oriente y Occidente. Es importante en este sentido la declaración del Reino de Bahrein para la convivencia humana. Hoy tenemos una teoría occidental. También existe una teoría y pensamiento oriental islámico que muchas veces contrasta con esta otra, que muchas veces habla del diálogo y del encuentro. En cambio, esta nueva teoría significa la apertura al otro y el conocimiento recíproco entre todos. Sobre todo que se debe dar en un ambiente de colaboración y participación. Pero para poder realizar esta tarea es importante tener presente las tradiciones, no arruinar el medio ambiente ni la tierra que hemos recibido. Por eso esta teoría se basa en el conocimiento y tiene su punto de partida en el Corán, este sagrado libro que nos enseña mucho sobre la vida. La primera regla que dice el Corán es que Dios ha creado a las personas de forma diferente, ha creado las diferentes naciones. Y citando el Corán podemos decir, si Dios hubiera querido, podríamos haber hecho un solo pueblo, pero Él ha querido que existan diferencias entre pueblos y naciones. Y esta diferencia es una regla divina que viene precisamente de este libro sagrado. Puedo recordar en este sentido lo que ha dicho Dios, que no se puede imponer la religión. El mismo Mahoma ha dicho que no se puede obligar a nadie a ser fiel. Entonces, de aquí inicia y existe la diferencia entre las personas que tienen el derecho de pensamiento y religión. Estas son reglas
que se basan en este tipo de relación. Y para ello es necesario que exista un conocimiento recíproco. Y esto emerge claramente en el Corán. En este libro en el cual Dios dice, soy un ser humano y no dice ser un fiel, que ha creado al hombre y a la mujer. Y los ha creado para que se conozcan mutuamente. El hombre más amado por Dios es aquel que elige la rectitud y elige vivir según esa rectitud. Entonces se puede decir que solo la relación de conocimiento y de paz es una relación legal para el Corán, partiendo de este libro sagrado. La diferencia de la naturaleza humana y sobre todo de los credos es un hecho esencial para las relaciones de paz entre las religiones. Este concepto del Islam es importante porque las religiones son religiones de paz. Y no es verdad lo que se dice que las guerras o las batallas en el Islam son causadas por la infidelidad. Esto no es cierto. Al contrario, es una religión basada en la verdad, no en las dudas y sospechas. Considero que estas circunstancias difíciles que está atravesando el mundo, y permítanme decirlo, que me dirijo desde aquí, desde este lugar, a todos los pensadores de las religiones y también a los pensadores que trabajan en los medios de comunicación, para subrayar la importancia de la formación de los jóvenes. En este sentido, es importante transformar los valores en programas que enseñen a los jóvenes en adoptar una filosofía de vida para hacer la diferencia. Me dirijo a todos los pensadores islámicos para iniciar un diálogo dentro del Islam, para así promover la fraternidad religiosa y de este modo eliminar los motivos de diferencia y división entre nosotros. De este modo podremos encontrar un puente de encuentro y de concordia. Pero también tenemos que partir del principio del perdón recíproco, el perdonarse unos a otros de aquello que nos parece equivocado. Esta invitación que dirijo a los hermanos chiitas es una invitación a todos los pensadores del Consejo de Ancianos a darles una mano para poder alcanzar este puente de encuentro y de diálogo, y también para poder encontrarnos alrededor de una mesa y poder superar las diferencias del pasado y así iniciar de la realidad para poder aplicar las reglas del Islam y así impedir que los musulmanes puedan escuchar las diferentes invitaciones hacia la división, porque no se puede aprovechar de la religión para crear problemas
nacionales e internacionales. O tampoco se puede aceptar que esto justifique no se puede justificar las ocupaciones de otros territorios, las invasiones de otros países. También quiero hacer llegar y agregar mi voz a todos aquellos que están pidiendo que termine la guerra en Ucrania y que concluya, se ponga fin a esta tragedia sanguinaria. Así también invito a todos a participar en las negociaciones de paz. Y para concluir, pido a Dios que nos ayude en esta tarea. Pido a Dios que nos ayude a invitar a todos a detener todos los conflictos y guerras en el mundo, en los diferentes países y en las diferentes regiones del mundo donde hay conflictos y violencia. Para poder obtener el bien de este modo para Oriente y para Occidente, y así poder alcanzar la paz. Que la paz esté con ustedes. Este ha sido el discurso conclusivo del gran imán de Al-Azhar, el profesor Ahmed Al-Tayeb. Ahora escucharemos también las palabras del Papa Francisco en la conclusión de este foro para el diálogo entre Oriente y Occidente que se viene desarrollando aquí en Bahrein. أصحاب السمو الملكي أخي العزيز فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. Majestad, Altezas Reales, queridos hermanos, Dr. Al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, querido hermano Bartolomé, patriarca ecuménico y distinguidas autoridades religiosas y civiles, señoras y señores. الذي تم تنظيمه تحت رعاية صاحب الجلالة ملك البحرين يتخذ هذا البلد اسمه من المياه المحيطة به. في الواقع كلمة البحرين تذكر ببحرين اثنين لنفكر في مياه البحر. Los saludo cordialmente, agradecido por la acogida recibida y por la realización de este foro de diálogo organizado bajo el patrocinio de Su Majestad, el Rey de Bahrein. Este país toma el nombre de sus aguas. La palabra Bahrein evoca en efecto dos mares. Pensemos en las aguas del mar que conectan las tierras y ponen en comunicación a las personas, uniendo pueblos distantes. Lo que la tierra divide, el mar lo une, dice un antiguo refrán. Y nuestro planeta Tierra, visto desde lo alto, se presenta como un inmenso mar azul que junta a costas diversas. Desde el cielo parece recordarnos que somos una única familia, no isla, sino un único y gran archipiélago. Es de este modo que el Altísimo nos quiere y este país, un archipiélago de más de 30 islas, bien puede simbolizar su deseo. Y sin embargo, dice el Papa, vivimos tiempos en los que la humanidad conectada como nunca antes lo había estado, se encuentra mucho más dividida que unida. El nombre Bahrein puede seguir ayudándonos a reflexionar. Los dos mares de los pueblos que habla se refieren a las aguas dulces de sus fuentes submarinas y a las aguas saladas del Golfo. Análogamente, dice el Papa, hoy nos encontramos ante dos mares de sabor opuesto. Por una parte, el mar calmo y dulce de la convivencia común. Por otra, el mar amargo de la indiferencia, ensombrecido por conflictos y agitado por vientos de guerra, con sus olas destructoras cada vez más turbulentas que amenazan con arrastrarnos a todos.
Y lamentablemente Oriente y Occidente se asemejan cada vez más a dos mares contrapuestos. Nosotros, en cambio, estamos aquí reunidos porque queremos navegar en el mismo mar, eligiendo la ruta del encuentro y no la del conflicto, la vía del diálogo indicado por este foro, Oriente y Occidente por la convivencia humana. Después de dos terribles guerras mundiales, señala el Papa Francisco en su discurso, después de una guerra fría que durante décadas tuvo el mundo en vilo, en medio de tantos conflictos desastrosos en todas partes del globo, entre voces de acusación, amenaza y condena, nos encontramos aún tan valientes en el borde de un equilibrio frágil y no queremos desplomarnos. Esperemos que se pueda restablecer la conexión con las palabras del Papa Francisco. Estamos transmitiendo su discurso y estamos leyendo lo que estaba previsto que el Papa iba a pronunciar. Esperemos que la señal desde Bahrein con la voz del Papa Francisco podamos llegar aquí hasta los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. El Papa señala también que nos llama la atención una paradoja. Mientras la mayor parte de la población mundial está unida por las mismas dificultades, afligida por graves crisis alimentarias, ecológicas y pandémicas, así como por una injusticia planetaria cada vez más escandalosa. Algunos poderosos se concentran en una lucha decidida por intereses particulares, desenterrando lenguajes obsoletos, redefiniendo zonas de influencia y bloques contrapuestos. De este modo parece que estamos presenciando un escenario dramáticamente infantil. En el jardín de la humanidad, en vez de cuidar del conjunto, se juega con fuego, misiles y bombas, con armas que provocan llanto y muerte, llenando la casa común de cenizas y odio. El Papa continúa en su discurso diciendo que estas serán las amargas consecuencias si se siguen acentuando las oposiciones sin redescubrir la comprensión, si se persiste en la firme imposición de los propios modelos y de las propias visiones despóticas, imperialistas, nacionalistas y populistas, si no nos interesamos en la cultura de los demás, si no se escucha el clamor de la gente común y la voz de los pobres, si no se deja de distinguir de modo maniqueo quién es bueno y quién es malo, si no nos esforzamos por entendernos y colaborar por el bien de todos. Estas decisiones están ante nosotros porque en un mundo globalizado solo salimos adelante remando juntos. En cambio, si navegamos solos, vamos a la deriva. El Papa continúa diciendo que en el tormentoso mar de los conflictos tengamos ante nuestros ojos el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia humana, en el que se hacen votos por un fecundo encuentro entre Occidente y Oriente, útil para sanar sus respectivas enfermedades. Estamos aquí, dice el Papa, creyentes en Dios y en los hermanos, para rechazar el pensamiento aislante, ese modo de ver la realidad que ignora el mar único de la humanidad, para focalizarse solo en las propias corrientes. Deseamos que las disputas entre Oriente y Occidente se resuelven por el bien de todos, sin desviar la atención de otra brecha en constante y dramático crecimiento, la que se da entre el norte y el sur del mundo. Que la aparición de los conflictos no haga perder de vista las tragedias latentes de la humanidad, como la catástrofe de las desigualdades por la que la mayor parte de las personas que pueblan la tierra experimenta una injusticia sin precedentes. La vergonzosa plaga del hambre y la calamidad de los cambios climáticos, signo de la falta de cuidado hacia la casa común. El Santo Padre continúa en su discurso señalando que sobre dichos temas que se han discutido en estos días, los líderes religiosos no podemos dejar de comprometernos y de dar buen ejemplo. Tenemos un papel específico y este foro nos ofrece una nueva oportunidad en este sentido. Nuestra tarea es animar y ayudar a la humanidad, tan interdependiente como desconectada, a navegar conjuntamente. Quisiera, por tanto, delinear 3 desafíos, dice el Papa, que se desprenden del documento sobre la fraternidad humana y la declaración del Reino de Bahrein, sobre los que se ha reflexionado en estos días. Estos desafíos se refieren a la oración, la educación
y la acción. El Papa Francisco prosigue su discurso en esta conclusión, en esta clausura del Foro de Bahrein para el diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana. Lamentablemente no tenemos todavía la voz del Santo Padre que está pronunciando su discurso en el Reino de Bahrein, pero continuamos dando lectura a ese discurso en el cual dice, en primer lugar, la oración que toca el corazón del hombre. En realidad, los dramas que sufrimos y las peligrosas laceraciones que experimentamos, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno, están conectados en ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Allí está la raíz y por lo tanto el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en la inclinación del ser humano a cerrarse en la inmanencia del propio yo, del propio grupo, de los propios intereses mezquinos. No es un defecto de nuestra época, existe desde que el hombre es hombre, pero con la ayuda de Dios es posible dominarlo. Es por eso que la oración, la apertura del corazón al Altísimo, es fundamental para purificarnos del egoísmo, de la cerrazón y de la autorreferencialidad, de las falsedades y de la injusticia. El que reza, dice el Papa, recibe la paz en el corazón y no puede sino que ser su testigo y mensajero, e invitar principalmente por medio del ejemplo a sus semejantes, a no convertirse en rehenes de un paganismo que reduce al ser humano a aquello que vende, que compra o con lo que se divierte, sino a redescubrir la dignidad infinita que cada uno lleva grabada. El hombre religioso, el hombre de paz, es aquel que caminando con los otros en el mundo los invita con dulzura y respeto a elevar la mirada al cielo y lleva en su oración como incienso que sube hacia el Altísimo las fatigas y las pruebas de todos. Non può portare una persona a una significativa relazione con Dio. Ogni costrizione, cioè, è indegna dell'Onnipotente. Las constricciones son indignas del Todopoderoso. No ha consentido, ha creado a seres libres. Comprometernos, por lo tanto, para que la libertad de las criaturas pueda reflejar la libertad del Creador, para que los hombres de culto puedan ser protegidos y respetados, siempre y en todo lugar, y la oración sea favorecida, jamás obstaculizada. Pero no es suficiente esto para reconocer la libertad de culto. Es necesario reconocer la verdadera libertad de religión. Y no solamente en esta sociedad, sino en todo credo y religión está llamado a preguntarse si tiene constricciones desde el exterior o desde el interior. Si ayuda al hombre a rechazar esto, la cerrazón, la violencia, si acrecienta en el creyente la verdadera libertad, que no es hacer lo que le parece y le gusta, sino disponerse para el bien, para el cual hemos sido creados. Si el desafío de la oración nos desafía a la educación, nos desafía al corazón y la mente del hombre. Es necesario, importante, donde falta lugares de educación, es importante derrotar la ignorancia. Si la ignorancia es enemiga de la paz, la educación es amiga del desarrollo, porque así se puede llevar al desarrollo al hombre, porque es un ser relacional, no leyes monolíticas, sino abiertas a los cambios culturales, no autorreferencial, sino atenta a la historia y a la cultura de los demás, no estática, sino que indaga para abrazar aspectos diversos y esenciales de la única humanidad de la cual y a la cual pertenecemos. Esto nos consiente entrar en el corazón del problema sin tener la presunción de tener la solución al problema, sino con la disposición de habitar
y afrontar la crisis sin caer en la lógica del conflicto. La lógica del conflicto nos lleva siempre a una destrucción. La crisis nos ayuda a pensar y a madurar. De hecho, es indigno a la mente humana que pueda tener razones de la fuerza, que prevalezcan sobre la fuerza de la razón, utilizar métodos del pasado para cuestiones del presente, aplicar esquemas de la técnica y de la conveniencia a la historia y la cultura del hombre. Esto requiere interrogarse, entrar en crisis y saber dialogar con paciencia, con respeto y en espíritu de escucha. Aprender la historia y la cultura de los demás. Así se educa la mente del hombre, alimentando la comprensión recíproca, porque no basta llamarnos tolerantes. Es necesario dejar espacio al otro, verdaderamente darle derechos y oportunidades. Es una mentalidad que comienza con la educación y que las religiones están llamadas a sostener. En concreto, quisiera destacar 3 emergencias educativas. En primer lugar, el reconocimiento de la mujer en ámbito público, en la instrucción, en el trabajo, en el ejercicio de los propios derechos sociales y políticos. Esto se encuentra en el documento sobre la fraternidad humana. En este, como en otros ámbitos, la educación es el camino para emanciparse de resabidos históricos y sociales contrarios a ese espíritu de solidaridad fraterna que debe caracterizar a quien adora a Dios y ama al prójimo. En segundo lugar, la protección de los derechos fundamentales de los niños para que crezcan instruidos, atendidos, acompañados, no destinados a vivir con el tormento del hambre o los lamentos de la violencia. Eduquemos y eduquémonos para mirar las crisis, los problemas, las guerras con los ojos de los niños. No es un ingenuo buenismo, sino una sabia amplitud de mirada, porque solo pensando en ellos el progreso se verá reflejado en la inocencia y no en las ganancias, y contribuirá a construir un futuro conforme al hombre. La educación que empieza en el seno de la familia continúa en el contexto de la comunidad, del pueblo o de la ciudad. Por eso quisiera subrayar, en tercer lugar, la educación a la ciudadanía, a vivir juntos en el respeto y la legalidad, y en particular la importancia misma del concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes. Es necesario esforzarse en esto para que pueda establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. Eso prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al ser discriminados. Llegamos así al único de los 3 desafíos, el que concierne a la acción. Podríamos decir a las fuerzas del hombre. La declaración del Reino de Bahrein enseña que cuando se predica el odio, la violencia y la discordia, se profana el nombre de Dios. El que es religioso rechaza esto sin ningún pretexto. Dice no con fuerza a la blasfemia de la guerra y al uso de la violencia. Y traduce con coherencia en la práctica estos no. Porque no basta decir que una religión es pacífica. Es necesario condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre. Y ni siquiera es suficiente tomar distancia de la intolerancia y del extremismo. Es preciso actuar en sentido contrario. Por eso es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial.
Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. También el terrorismo ideológico. El hombre religioso, el hombre de paz, se opone también a la carrera armamentística, al negocio de la guerra, al mercado de la muerte. No apoya alianzas contra alguien, sino cambios de encuentro con todos, sin ceder al relativismo o sincretismos de ningún tipo. Sigue una sola senda, la de la fraternidad, el diálogo y la paz. Estos son su sí. Recorramos, queridos amigos, este camino, abramos el corazón al hermano, avancemos en el proceso de conocimiento recíproco. Estrechemos entre nosotros lazos más fuertes, sin dobleces y sin miedo, en nombre del Creador que nos ha puesto juntos en el mundo como custodios de los hermanos y de las hermanas. Y si varios poderosos negocian entre ellos por intereses, dinero y estrategias de poder, demostremos que es posible otra vía de encuentro. Posible y necesaria, porque la fuerza, las armas, la fuerza, las armas y el dinero nunca teñirán de paz el futuro. Por lo tanto, encontrémonos por el bien del hombre y en nombre de aquel que ama al hombre, cuyo nombre es paz. Promovamos iniciativas concretas para que el camino de las grandes religiones sea cada vez más efectivo y constante, que sea conciencia de paz para el mundo. Y aquí dirijo a todos mi llamamiento para que se ponga fin a la guerra en Ucrania, para que se hagan sendos negociados de paz. El Creador nos invita a actuar especialmente en favor de tantas de sus criaturas que todavía no encuentran suficiente espacio en las grandes agendas de los poderosos. Pobres, niños por nacer, ancianos, enfermos, migrantes. Si nosotros que creemos en el Dios de la misericordia no escuchamos a los indigentes y no damos voz a quien no la tiene, ¿quién lo hará? Estemos de su parte. Esforcémonos por socorrer al hombre herido y probado. Obrando de este modo, atraeremos la bendición del Altísimo sobre el mundo. Que Él ilumine nuestros pasos y nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras fuerzas, para que la adoración a Dios concuerde con el amor concreto y fraterno al prójimo, y para ser juntos profetas de convivencia, artífices de unidad y constructores de paz. Gracias. Con esta invitación ha concluido el discurso del Papa Francisco en la clausura del Foro de Bahrein para el diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana. El Papa Francisco ha invitado sobre todo a que todos seamos constructores de paz y así podamos promover la fraternidad entre los otros y convertirnos en profetas de convivencia, artífices de unidad y constructores de paz. A continuación se va a llevar a cabo la firma del libro de honor. Los tres expositores, el Papa Francisco, Su Majestad el Rey Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa y el gran imán de Al-Azhar, el profesor Ahmed Al-Tayeb, van a firmar este libro de honor que va a conmemorar este encuentro y la conclusión de este encuentro. Hemos escuchado un llamamiento constante a la paz y sobre todo al encuentro, la invitación de los tres líderes a poder buscar esos caminos de paz, sobre todo manteniendo las diferencias de las culturas de una parte, pero también al mismo tiempo buscando puntos de unidad entre los diferentes pueblos, naciones y culturas. Oriente y Occidente han señalado entre los diferentes discursos, tienen muchas cosas en común a pesar de las diferencias que mantienen. Ha sido interesante el llamamiento que ha hecho también el profesor Al-Tayeb
gran imán de Al-Azhar, sobre todo a mantener y distinguir las ideologías, los pensamientos que muchas veces tratan de imponerse tanto en Oriente como en Occidente. بإمكان المدعوين لملتقى الحوار الوطني التفاضل بزيارة صرح الميثاق الوطني بعد قليل. El Papa Francisco, por su parte, ha resaltado mucho este aspecto de la fraternidad y cómo todos, siendo hijos de un mismo Creador, podemos vivir en paz y en convivencia tranquila y pacífica. Asimismo, el Papa ha señalado en gran parte del discurso que lamentablemente no hemos podido escuchar, cómo es esa invitación a poder mantener sobre todo la paz, pensando en aquellos menos favorecidos, los pobres, los niños, los indigentes, las personas que sufren por diferentes causas económicas, sociales, políticas, etcétera. Y también aquellos que sufren por los diferentes cambios climáticos que se van dando en diferentes partes del mundo. Este es un poco el sentido en el cual se ha dado estos discursos, los aspectos que se han ido resaltando de este encuentro. El Papa Francisco, en el libro de honor que acaban de firmar, ha escrito: desde el reino de Bahrein, tierra de los dos mares, pido al Altísimo que desde el agitado mar del conflicto la humanidad desembarque en el mar pacífico de la convivencia, que siga el rumbo del encuentro y redescubra la brújula de la fraternidad. Esta es la frase que el Papa Francisco ha escrito y ha firmado en este libro de honor, junto al rey de Bahrein y al gran imán de Al-Azhar. Y precisamente hablando del mar agitado del conflicto y también llegue al mar pacífico de la convivencia, hemos escuchado cómo el rey de Bahrein y el gran imán de Al-Azhar y el Papa Francisco, los tres en sus discursos, no han dejado de señalar y de hacer un nuevo llamamiento para que se pueda conseguir la paz en Ucrania y también se puedan establecer caminos sólidos y concretos de diálogo para que se detenga el conflicto, no solamente en esta región del mundo, sino también en otras regiones donde se van llevando a cabo diferentes guerras y conflictos. Ha sido esto también muy interesante que los tres líderes hayan podido hacer este llamamiento por la paz en el mundo y sobre todo de manera especial que se detenga la guerra en Ucrania. De esta manera, estimados oyentes, vamos llegando al final de esta transmisión. Vamos llegando al final de este encuentro de clausura del Foro de Bahrein para el diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana. El Papa Francisco está dejando en este momento la sede de la plaza donde se ha llevado a cabo la conclusión de este foro de Bahrein que ha iniciado el día de ayer, y ahora se va dirigiendo así progresivamente hasta el final de esta plaza para poder luego dirigirse hacia la residencia papal, donde tendrá el encuentro privado con el gran imán de Al-Azhar. Es la próxima actividad del Santo Padre en programa, este encuentro que tendrá el Papa Francisco con el gran imán de Al-Azhar. La actividad del Santo Padre proseguirá este viernes 4 de noviembre. El Papa se va a transferir a continuación a la residencia papal y luego de el almuerzo en privado a las 4 de la tarde, hora local, encontrará al gran imán de Al-Azhar en la residencia papal. Posteriormente, a las 4:30, el Santo Padre encontrará a los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos en la mezquita del Zakir Royal Palace, y alrededor de las 5:45 se realizará el encuentro ecuménico y oración por la paz en la Catedral de Nuestra Señora de Arabia. Este será el primer encuentro del Papa Francisco con los católicos, con los cristianos que habitan en esta región del mundo.
El día de mañana, sábado 5 de noviembre, el Santo Padre celebrará la Santa Misa a las 8:30 de la mañana en Agualí, en el Estadio Nacional de Bahrein. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Bahrein, tendrá el encuentro con los jóvenes en el Colegio del Sagrado Corazón. El día domingo, el Papa Francisco presidirá a las 9:30 el encuentro de oración y el Ángelus con los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes pastorales en la Iglesia del Sagrado Corazón de Manama. A las 12:30 se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de la base aérea de Agualí, y a la 1 de la tarde, hora local, el avión despegará rumbo a Roma y de regreso al Vaticano. Esta es un poco la actividad del Santo Padre, en el cual está programada para este 39º viaje apostólico internacional. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros, a todas las personas que nos han seguido a través de las diferentes plataformas de Vatican News, y les dejamos con estas imágenes de la despedida del Papa Francisco de las autoridades en este encuentro conclusivo del Foro de Bahrein para el diálogo entre Oriente y Occidente que Vatican News ha transmitido para ustedes. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, los dejamos con estas imágenes y los invitamos a estar en sintonía con nosotros en las próximas actividades del Papa Francisco. Buen día para todos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.